Hola a todos. Esta semana traigo de invitado a Domingo Soriano, periodista de Libertad Digital y profesor en la Universidad Francisco Marroquín. Aquí en la Universidad Francisco Marroquín, Domingo imparte clases en la asignatura de Teoría Monetaria, de Economía 2, también ha estado en Economía Austriaca, y la asignatura que da él, de la que es titular, es Microeconomía, y de eso vamos a hablar hoy. Hola Domingo, si te ¿Qué importaría tal, decirnos Eduardo? a todos qué es la microeconomía y por qué es importante estudiarla. A ver, yo creo que microeconomía es economía. Quiero decir, las otras, incluso las que yo tengo que dar, por ejemplo, bueno, teoría monetaria en realidad la da Rayo. Yo le he hecho una mano con la parte más práctica y eso lo digo por si algún alumno está ahí pensando, pues no quiero que me la dé alguien que realmente sepa mucho. Están ahí Rayo, Eduardo, que sabe mucho más que yo de esos temas. Pero digamos que a mí me gusta la microeconomía porque me parece que las otras son como, no sé cómo decirlo, son como los detalles o los añadidos, los extras de lo fundamental. Lo fundamental está todo en microeconomía. Creo que si comprendes bien los principios que damos, y no solo digo los que doy yo, sino los que vienen, pues, no sé, en los libros de texto, las razones últimas de las relaciones tal y como se explican en esa materia, en realidad ya comprendes la economía y luego, pues sí, puedes ver, oye, pero en cuestiones monetarias, ¿cómo se aplica eso a un proceso de creación de dinero, de intercambio, de pedir qué quiere decir, cómo luego esos agentes económicos piden un préstamo, cómo valoran el tiempo? Ya son otras cuestiones, pero yo creo que microeconomía es lo que yo llamaría economía. Y luego los otros son casi, pues eso, como los complementos, porque la materia luego se va haciendo más compleja. Digo, la macro, temas monetarios, bueno, todos los que pudiéramos hablar. Entonces, ¿qué es economía? Bueno, pues más allá de las definiciones clásicas de la gestión de los recursos escasos, de ese tipo de cosas, de los agentes, los incentivos, yo diría que la economía, estaba viendo antes en el libro de Cowen que decía algo así en la cita de entrada del libro, que es: la economía es la ciencia para poder mejorar tu vida o para poder hacer que tu vida sea más grande, no me acuerdo cómo lo Sacarle decía, el máximo partido a la vida, algo así, ¿no? o para sacarle el máximo partido. Pues sí, me parece una buena definición y de eso es lo que yo trato de explicarle a mis alumnos, ¿no? Esto te va a servir para tomar mejores decisiones en tu vida y esa forma de pensar, de plantearse las propias decisiones de uno y analizar las decisiones de los demás con esa mirada un poco del economista que yo recomiendo mucho a mis alumnos, que es, bueno, pues pensar que todos los seres humanos tenemos una serie de fines. Esto también es muy nietzscheano y muy austriaco, ¿no? Pues pensar en cuáles son los fines, cuáles son los medios que ponemos para alcanzar esos fines y qué elementos hay que nos pueden influenciar, que nos pueden animar, que nos pueden detener, que nos pueden equivocar incluso en la persecución de esos fines y en la aplicación de esos medios. Yo he tenido la suerte de estar en alguna de tus clases y a pesar de que utilizas gráficas y a veces puede que hasta alguna ecuación haya habido por la pizarra, la manera de enseñar es bastante particular y me gusta mucho porque enseñas a pensar como un economista, le enseñas sobre todo mediante ejemplos, puzzles, si así lo quieres, a que los alumnos tengan que ser los que piensen y vayan un paso más allá. Así que si pudieras explicar exactamente cuál es tu forma de enseñar y por qué has elegido esta forma. Bueno, tampoco llevo mucho tiempo dando clase, también la universidad es bastante nueva. Y lo digo esto porque si has visto pocas y alguna, pero poca ecuación, yo creo que ya van a casi desaparecer en los próximos cursos porque es la parte de las clases que menos me gustaba. Algo habrá, pero tan poco que casi diría que en la práctica va a desaparecer. Y sí, hombre, yo intento dar clase poniendo muchos ejemplos, poniendo ejemplos de la vida real que le hagan al alumno plantearse qué habría hecho él en una situación particular y sobre todo, a mí lo que sí que me gusta es tratar de ver un problema desde todos los puntos de vista, que yo creo que eso a veces lo perdemos. Es decir, si analizamos, bueno, cualquier relación económica, no solo pensar como el consumidor, sino plantearse también, y si fueras el comerciante, y si fueas el gobierno en un momento dado,
O si fueras el vecino del consumidor, oye, ¿te puede afectar o no te puede afectar esto que está haciendo? Es decir, digamos, ver los intereses que tienen todos los implicados, que al final muchas veces son muchos más de los que pensamos en un primer momento, que a lo mejor simplemente pues pensamos el señor que va a comprar la tienda y el que le vende. Y si son solo esos dos los únicos implicados, también ver cuáles son sus intereses, qué se deriva del hecho de que solo haya dos implicados, porque hay relaciones económicas más complejas, ese tipo de cuestiones, digamos. Yo sería feliz si los alumnos salieran con la idea de que ante cada pregunta se tienen que plantear como si estuvieran viendo el mundo casi desde una nave espacial, intentar analizar qué es lo que le afecta, cómo afecta eso a todo el planeta. Evidentemente, en una transacción, si vas a comprar el pan a la panadería, un señor en Indonesia no se ve afectado o no mucho, aunque cuidado, también ahí luego empezamos a hablarle a los alumnos de la división del trabajo, como en un momento determinado, eso manda la señal a los precios del trigo, de todas las materias primas involucradas, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. Como yo creo que es importante no solo explicar las cosas, sino también enseñarlas mediante el ejemplo. Lo que te he propuesto para hoy es que hagamos una especie de clase en la que yo te pongo ejemplos o ejercicios como los que tú le planteas a los alumnos, puzzles, y tú nos enseñas cómo los resolverías, cómo un economista resolvería estos planteamientos. Puede que muchos, la solución, la económica, no sea la única, y puede que tenga otra explicación psicológica, sociológica, lo que sea, pero para ver cómo al menos sería un poco de este pensamiento económico. ¿Qué es lo que buscas tú en tus alumnos cuando les planteas estos ejercicios? Para empezar, que es uno de los ejercicios que tú le has puesto a tus alumnos, así que este es fácil, es para ir calentando, y es ¿por qué tú cuando escribiste a la editorial, al libro de microeconomía de la edición Reverte, de editorial Reverte, le escribiste, dijiste que ibas a utilizar su libro y ellos a cambio te dieron mucho material para que dieras las clases, te dieron diapositivas, ¿verdad? Que luego bueno, ya cambiaste como pensaste y modificaste, pero te dieron mucho contenido digital y muchas ayudas para que pudieras utilizar ese libro como complemento. Y creo que incluso te enviaron el libro, ¿puede ser? ¿Qué es exactamente lo que te enviaron y por qué hicieron todo No, esto? No te enviaron el para libro. decirlo, que antes regalaban los libros a los profesores, las editoriales, y desde aquí, como profesores que somos, animamos a las editoriales a que retomen esa costumbre que nunca se debió perder. ¿Y por qué crees que las editoriales harían eso? ¿Y por qué ya no lo hacen? Deberíamos preguntarnos. Yo, el por qué no lo hacen, intuyo que es porque, pues, entre otras cosas, porque cada vez se venden menos libros, porque piensan que a lo mejor hay un peligro de que el profesor o que haya gente que pida el libro luego no siendo profesor o que luego no lo vaya a poner en clase, no lo sé. A lo mejor si se lo hubiera pedido, y no solo a este editorial, que además fue excepcionalmente amable conmigo, o sea, solo tengo palabras de agradecimiento esto de que antes lo regalaban, hablando con algún profesor, me decía, sí, y no profesores de economía, también de otras, a lo mejor es en otras carreras en los que sí que es más habitual enviar un ejemplar de cortesía a los profesores. Pero efectivamente, la editorial de este libro, del libro de microeconomía de Bowlesby y Siverson y Levitt, pues yo les escribí, les dije, hoy soy profesor, voy a empezar este año a dar esta materia, y la verdad es que me había gustado bastante el libro, lo que había visto, el temario. Me gusta bastante Levitt, que es uno de los Free Economics, uno de los autores de Free Economics, y me gusta, le sigo bastante a los dos autores, sus artículos, el podcast. Aunque ahora no estoy seguro cuál de los dos Free Economics hace el podcast, pero El vamos, otro, el que no es Levi. Levi es el que es economista, profesor en Chicago, y el otro es periodista, economista en su tiempo libre y es el que lleva el podcast. claro, yo le sigo bastante a los dos y les leo. Y entonces, bueno, el caso es que el libro me tenía buena pinta y escribí a la editorial. Y efectivamente la editorial me mandó una cantidad de información brutal. Brutal y además muy rápido. Vamos, no tengo más que palabras de agradecimiento hacia la editorial Reverte. Y pues de todo tipo. Me mandaron ejercicios, me mandaron presentaciones que me han venido muy bien. Hasta para cuestiones anecdóticas, que solo sea para poderte, porque claro, ya venían con un formato, con un tipo de letra y todo, así que me hacía más fácil hacer unas presentaciones así bonitas y con apariencia profesional. Me mandaron preguntas, las respuestas de todos los ejercicios,
el libro en formato PDF, todo, de todo. Y evidentemente, pues me pareció que era algo curioso, porque al final el libro es caro y lo que me estaban mandando es aún más caro y es información casi confidencial, ¿no? Por ejemplo, las respuestas de los ejercicios. Y entonces yo les pregunté a mis alumnos por qué creéis que una editorial manda un libro gratis a un profesor. Y no te creas que hubo tantos que supiesen responder bien, que yo esperaba que sí lo iban a conseguir. A ver, yo creo que la respuesta obvia es porque si un profesor tiene un libro y tiene ese material de la editorial y le gusta el material y le gusta el libro, es más probable que lo incluya dentro del programa de la asignatura, como bibliografía, como libro de texto o como por lo menos libro de apoyo. Y en cualquiera de los dos casos, si lo incluyen en la bibliografía, sobre todo evidentemente si lo incluye como libro de texto principal, pero incluso si lo incluye como libro de texto complementario, las posibilidades que hay de que un alumno se lo compre son mucho más altas. De hecho, yo los dos libros que he seguido en esta asignatura, que han sido este y luego el de Principios de Economía de Cowen y Tabarrok, que ese solo está en inglés, creo que solo está en inglés, vamos, yo he utilizado la versión inglesa. El primer día de clase se lo animé a mis alumnos a comprárselo y no los animé porque la editorial me hubiese hecho este envío, porque de hecho también animé a comprar el otro libro del que no he tenido noticia la editorial, porque no les escribí, porque al ser pensé que un libro en inglés, que la editorial, pues que a lo mejor me hubieran hecho caso si les hubiera escrito, pero el caso es que no lo hice, solo lo hice con las editoriales españolas. Y pues animé a los alumnos, les dije, estos dos libros a mí me parecen excepcionales porque me gustaron mucho. Me gusta más quizás el de Cowen y Tabarrok, lo digo pues a algún aficionado, en cómo disecciona la asignatura, y me gusta más el otro en los ejercicios, en los ejemplos que pone del día a día, esos cuadros de Economics me parecen bastante interesantes. Y bueno, pues esa es la razón, que evidentemente la editorial sabe que regalándome a mí un libro o regalándome todo ese material que me regaló, reduce las posibilidades que hay de que yo me compre el libro en físico, o de que yo me gaste el dinero en ese libro, pero lo que hace es que mueve la curva de demanda de todos mis alumnos mucho, o debería moverla. Es decir, si tú le preguntas a uno de mis alumnos el día 1 de septiembre, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar, por un libro de microeconomía, por este libro? Les saco un libro de 800 páginas como es este, y probablemente mi alumno el día 1 de septiembre diría, no estoy dispuesto a pagar nada por eso. De hecho, si me lo regalas es una molestia, porque es un libro de 800 páginas muy pesado, y solo llevarlo por la calle te supondría una molestia, con lo cual sería, si se lo regalara, a lo mejor hasta lo tiraba a alguno de ellos, pero que alguno no, pero que alguno incluso el día 1 de septiembre ya le interesara la microeconomía y pensara, bueno, es un buen regalo. Pero muchos de ellos directamente dirían, no solo no me interesa, sino que, o sea, no solo no me aporta nada, sino que me fastidia, pues tengo que llevarlo y me pesa. Si el día 30 de septiembre yo les he dicho, este libro va a ser el libro de texto fundamental de la asignatura, pues evidentemente su curva de oferta se mueve, el aprecio, perdón, su curva de oferta, su curva de demanda se mueve, y las posibilidades que hay de que ellos a un precio determinado quieran comprar el libro, pues se disparan. No sé si lo han hecho o no mis alumnos, me temo que no mucho, la verdad, pero eso es culpa suya. De hecho, creo que es un error que los alumnos, en estas asignaturas, sobre todo en las asignaturas más genéricas, y no lo digo porque sea la mía, tipo micro, tipo también las macros iniciales, que no se compren los libros de texto como fundamentales de este tipo de asignaturas. Me parece un error, porque luego son libros que les sirven como referencia no solo para asignaturas, sino para muchas otras asignaturas cuando van entrando en detalle para fijar bien los conceptos fundamentales. Es decir, ya te digo que mis alumnos no muchos me dijeron esto, yo se lo pregunté en un ejercicio que hablábamos de oferta, de demanda, de cómo se mueven las curvas y cómo se mueve uno dentro de las propias curvas, de las elasticidades, y no hubo muchos que no sé, la mayoría se centraban en mí y en si yo iba a comprar más cosas o menos cosas de la editorial, y era como, no, si lo que mueve es vuestra curva, no la mía. En todo caso,
la anula, porque ya tengo el bien que quería. Para que nos entiendan en casa todos, eres un influencer, por lo menos en el aula. Dentro del aula es un influencer de economía, ¿no? Ahí es donde tienes influencia sobre su demanda, en este caso sobre este libro. Muy bien, y también yo intuyo que aparte de lo que has dicho, que para aprender por el miedo o por la esperanza de que algo del libro entre en el examen, del hecho de que al final es lo que más mueve a los estudiantes, ¿no? El quién entra en el examen. Sí, sí, claro, no, no. O sea, cuando digo que se lo compran porque yo se lo digo, no es tanto porque les parezca gran recomendación un profesor, espero que sí, pero ya cada día soy más escéptico en mi capacidad para animar a mis alumnos, sino porque evidentemente ellos piensan que es más fácil que aprueben la asignatura si se compran el libro, porque para estudiar, para repasar los ejercicios y todo, es más fácil, con lo cual claro, lo que está intentando la editorial, como hacen todos los que le regalan a los influencers que tú dices, a todo ese tipo de regalos de marketing, lo que buscan es mover las curvas de demanda hacia la derecha, es buscar que al mismo precio la gente demande eh, más de determinado bien que antes, donde el gusto es algo que pocas veces, porque no siempre se incluye, es como que siempre miramos, ¿no? ¿Cómo se mueven las curvas de oferta y de demanda en función de cómo se mueven, yo qué sé, los costes o las, no sé, necesidades últimas? Y no, el gusto es muy importante. En este caso es un gusto un poco forzado porque es otra persona, pero evidentemente si se pone de moda un determinado bien, el que sea, unas zapatillas, una chaqueta, hay mucha más gente dispuesta a, al mismo precio, comprar ese bien, o, que puede ser la otra cara de la moneda, vendiendo lo mismo, el que vende ese bien dice, como venda lo mismo, o sea, el mismo número de bienes lo voy a poder vender mucho más caro, que es otra forma de ganar más. Otro ejercicio, otra pregunta que les haces a tus alumnos. Les dices que hasta hace unos años el horario más habitual de los grandes partidos de fútbol de la Liga Española eran los sábados por la noche, sobre las 9, ¿no? Pero que la patronal de bares y restaurantes protestaba a menudo por este hecho, incluso llegó a presionar al gobierno para cambiarse este horario por ley. Y les preguntas que por qué creen que es eso y también si la polémica volvería a producirse ahora con las nuevas empresas de entrega de comida a domicilio. Sí, ese ejercicio se lo puse bueno, pues para que trataran de pensar en qué puede, como decía antes, ¿no? Que miremos a todos los implicados. En teoría es qué le importa a la patronal de bares y restaurantes que el partido de fútbol estrella de la Liga Española sea a las 9 de la noche o sea a las 3 de la tarde. Parecen dos bienes que no tienen nada que ver y parece además una cuestión en la que no deberían meterse los restaurantes en fijar el horario de un partido. Pues evidentemente sí les importa. A ver, ahora esto está menos en el debate público porque ahora como los partidos son cada uno una hora y además solo se ven en plataformas, pero cuando los partidos eran en abierto, estoy hablando finales de los 80, principios de los 90, los partidos eran en abierto y el partido estrella de cada jornada se jugaba normalmente el sábado por la noche. Y para los dueños de bares y restaurantes en España era un auténtico drama. Era un auténtico drama y por eso presionaron mucho las patronales del sector del ocio en general, porque aquello cambiase, porque el día que había un partido muy bueno, si un día jugaba el Madrid o el Barça, sobre todo el Madrid o el Barça, a esa hora, a las 9, y se retransmitía en abierto, los bares y los restaurantes sabían que el número de comensales se desplomaba. ¿Por qué? Bueno, pues porque evidentemente tener un bien, en este caso diríamos bien sustitutivo, que pues hace que mucha gente prefiera quedarse en casa. Dice, tengo dos opciones, salir a cenar, ¿qué gano saliendo a cenar? Bueno, veo a mis amigos, paso un buen rato, nos tomamos unas copas incluso, y eso me cuesta lo que sea, 50 euros. Y a cambio dices, ¿qué gano si me quedo en casa? Bueno, a lo mejor no veo a mis amigos, a lo mejor sí, porque les puedo invitar a que vengan, bueno, eso dependería. Veo un partido de fútbol que también me gusta, sobre todo si es de mi equipo, y en vez de gastarme 50 euros, a lo mejor o gratis o por el precio de algo de comida a domicilio y lo que invites a tus amigos a unas copas, lo resuelves. Con lo cual, evidentemente,
digamos, la demanda de comidas o de ocio en general, bares, restaurantes, cine, se veía muy afectada. Se movía mucho la curva de demanda de los consumidores de este tipo de bienes y pues por eso los bares presionaban. Yo no soy muy futbolero, pero yo si fuera un alumno sí que creería, sugeriría que a lo mejor hay una diferencia entre la protesta de los bares y la de los restaurantes. La de los restaurantes sí que lo veo claro, pero los bares tú puedes ver el fútbol, ¿no? Quiero decir, Sí, a ver, eso iba a decir antes cuando estaba hablando. En esa polémica, el elemento discordante podrían ser los dueños de bares en los que había pantallas de televisión, que empezó a haber además cada vez más. Es decir, probablemente cuando yo era un niño era relativamente extraño, luego se fue extendiendo. Y claro, evidentemente un bar tipo, yo qué sé, por ejemplo, un bar irlandés, que hubo muchos en Madrid también en los años 90, luego ahora hay menos, pero bueno, ese tipo de bares con grandes pantallas en las que se pone mucho deporte, pues evidentemente a ese bar en concreto le venía bien, pero a la mayoría de establecimientos de ocio, pues no solo bares, o sea, quiero decir, piensa, restaurantes, bares que no fueran bares o dirigidos a ver fútbol o, bueno, por lo menos con unas pantallas medio grandes, ¿no? Que no fuera una tele ahí arriba. Bares de copas, cines, teatros, todos ellos, todo este tipo de espectáculos se veían afectados y mucho, mucho más de lo que nos pensamos por el fútbol. Porque ya no es solo los aficionados al fútbol. Pongamos que los aficionados al fútbol normalmente o hay más hombres que mujeres, pues eran los aficionados al fútbol y sus novias y mujeres los que no salían. Muchas veces los amigos, ya no se formaba plan, no, era un drama. O sea, y en un tipo de actividad, pensemos en sobre todo restaurantes y desde luego bares de copas, que los sábados por la noche hacen un porcentaje de la facturación semanal muy importante y de la facturación de con más margen, porque no es lo mismo el menú del día, los márgenes que te deja, que una cena de amigos un sábado por la noche con vino y copas y no sé. Entonces, sí, entiendo que los bares y restaurantes protestaron. Ahora creo que no hay tanto problema, por lo que decía antes, porque ya las horas no son las mismas, porque el hecho de que sean plataformas, pues bueno, al no ser en abierto, pues digamos hay menos gente, pero sobre todo es porque ya los partidos no son, el partido estrella ya no tiene por qué ser obligatoriamente el sábado por la noche como era antes. muy bien. Y de estos ejercicios que les ponías, otro ejercicio que decías, en los últimos años en Estados Unidos se ha disparado el número de hombres entre 20 y 40 años que no tienen empleo, ni lo están buscando, ni estudiando. Y dices que algunos economistas lo achacan a los videojuegos online. Entonces, ¿por qué exactamente los videojuegos online? ¿Qué efecto pueden tener aquí los videojuegos online en el desempleo entre hombres en Estados Unidos? Sí, pues lo mismo, son bienes, yo creo que son bienes en cierto sentido eh, sustitutivos, que compiten y que el hecho de que haya un bien que sea más accesible mueve la curva de demanda del otro hacia la izquierda, hace que sea menos apetecible o que te lo tengan que poner mucho más fácil el otro. Las ayudas al Bueno, en este desempleo. caso sería curva oferta, porque estamos hablando de los oferentes Sí, sí. es verdad, digamos que el hecho de ser más accesible los videojuegos hace que la curva de oferta del perfil demográfico pues se mueva hacia la izquierda. Tú digas, no, si quieres que yo te ofrezca mi trabajo, me tienes que pagar más. Y Yo es lo diría mismo. que ahí entra en juego también el aumento de ayudas al desempleo, que cada vez ha sido También. unos años así. Claro, o sea, al final, en el caso del mercado laboral, que decimos la curva de oferta, ¿no? Decimos, ¿cuánto trabajo estoy yo dispuesto a ofrecer? Yo soy el trabajador, mi fuerza laboral, a cambio de un sueldo. Entonces, si me dice, a cambio de $10 la hora, pues a lo mejor yo sí estoy dispuesto a trabajar 40 horas a la semana, pero mi amigo no está dispuesto a trabajar a cambio de $10 la hora. Con lo cual, un poco lo que le estamos diciendo a los empresarios es, si quieres que mi amigo también trabaje, tienes que subir el salario que nos vas a pagar, porque si no, solo yo ofreceré mi fuerza laboral. Entonces, el hecho de que haya videojuegos gratis hace que para a muchos trabajadores no ofrecer su fuerza laboral sea
más fácil, más barato o que tengan otras alternativas. Aumenta, o sea, disminuye su costo de oportunidad, es decir. Disminuye, no solo, sí, disminuye su coste de oportunidad, pero con una visión un poco interesante, o sea, con aspectos interesantes, que yo diría que son. Cuando tú te pones a trabajar por un sueldo, pero también por lo que te da el trabajo. Es decir, ¿qué es lo que te da el trabajo? Te da, así en grandes palabras, poniéndonos un poco filosóficos, un cierto sentido a la vida, una cierta dignidad de lo que haces y es algo que en general pues te sientes satisfecho de tu labor y de, más que la labor, del hecho de que te estás ganando la vida. Y en segundo lugar, cuidado, el trabajo te ocupa muchas horas, que estar en casa todo el día también puede ser muy aburrido. Esto los jubilados lo saben perfectamente. ¿Cuánta gente hay cuando se jubila? Hay algunos que lo llevan bien, pero hay otros que se suben por las paredes, que no saben qué hacer. Y es verdad, el trabajo ocupa horas. Entonces, la suma de las dos cosas, ese cierto sentido a la vida, las horas que tienes ocupadas, evidentemente son secundarias respecto al sueldo, casi todos trabajamos sobre todo porque nos trabaja para vivir, pero no son cuestiones menores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el auge de los videojuegos online, también de las ayudas, pero quedémonos con los videojuegos? A ver, lo primero es que hace que la alternativa, que quedarse en casa ya sea mucho menos aburrido que antes. Y esto parece que no, pero es importante. Luego, en segundo lugar, lo que hace es que, no digo que dé sentido a la vida pasarte pantallas en el Fortnite, yo no juego a nada de esto, así que no sé que ya no va por pantallas, pero yo hablo en los años 80, pues eso, que sé que no da sentido a tu vida ser cada vez mejor o conseguir mejor puntuación, pero desde luego lo que hace es que, digamos, organiza, entre comillas, relativamente tu vida. No, tampoco mucho, pero es que antes, ¿qué hacía antes un parado? ¿Qué hacía antes un desempleado? Vagaba, daba vueltas por su ciudad. ¿Cuál es la imagen clásica de la Gran Depresión? Un señor ahí dando vueltas por la ciudad, que acababa en la taberna a la mitad de los días y que era, ya no solo es que él se sintiera mal, sino que el resto de la comunidad le veía y le señalaba, era una figura, bueno, digamos, merecedora de, bueno, por lo menos de pena, cuando no de crítica por parte de los que le rodeaban. Mientras que, pues, este tipo de alternativas de ocio, por lo menos, aunque solo sea porque la gente no te ve, tampoco sabe muy bien lo que estás haciendo, tú pasas una cantidad relativamente de horas del día, pues más o menos entretenido, hacen que el coste de no trabajar se reduzca. Ya no solo pierdes el salario, o sea, ahora ya solo pierdes el salario. No, antes, cuando no trabajabas, era no ganas un salario y encima tienes estos costes añadidos. Pues que si a lo mejor aburrimiento, un poco de hastío a lo largo de los días que te hacían todos iguales y encima una cierta crítica social de los que te rodeaban. Evidentemente, este tipo de alternativas de ocio pueden hacer que se reduzca. Y entonces tú puedes llegar y decir, si encima tengo acceso a un subsidio, como tú dices, que puede ser relativamente habitual, o me pagas mucho más, o prefiero quedarme en casa jugando al Fornite o cualquier otro, a ir a trabajar al McDonald's por 12, 14 o 15 dólares la hora. Evidentemente, este tipo de estudios o este tipo de planteamientos no se hacen con un ejecutivo en Wall Street. Nadie, o con un médico, un cirujano de primer nivel en una clínica de Florida que el tipo se gana 2 millones de dólares al año. Esto es, en determinados segmentos, que es básicamente hombres de baja cualificación, sin estudios y con acceso solo a trabajos mal pagados, sobre todo del sector servicios, no especialmente gratificantes, y sí se ha descubierto que en algunas regiones de Estados Unidos, efectivamente, la implantación digamos, que estos juegos sean más populares ha llevado a que salgan del mercado laboral fracción o partes de estos colectivos de jóvenes sobre todo hombres, de entre 20 y 35, 40 años, muy importantes. Y eso es muy peligroso, muy peligroso a futuro porque llega un momento en que también te acabas cansando, pero a lo mejor tú te tiras un par de años o tres buscando trabajo pero tampoco con muchas ganas, rechazando ofertas que tampoco eran muy buenas pero que te hubieran permitido entrar en el mercado laboral. Tampoco es que digas, venga,
paso de todo y me quedo en casa jugando. O sea, esto no pensemos en la idea de un señor que dice, paso de todo, me quedo en casa jugando a pegar tiros. No, no es eso. Bueno, es siempre en el margen, ¿no? Es esa persona que le hacen una oferta por un trabajo que tampoco le gusta mucho, que tampoco el sueldo es muy alto, y dice, bueno, pues me voy a esperar y me voy a dar un par de semanas o un par de meses a ver si encuentro algo mejor. Y de repente, sin saber cómo, se ve involucrado en una dinámica de estar fuera de ese mercado laboral y luego le complica mucho reengancharse. Entonces, yo creo que ahí se generan dinámicas sociales que pueden ser muy perversas, pero bueno, eso ya sería una segunda derivada, aunque también tiene mucha importancia aquí las cuestiones económicas, la cuestión de las rutinas, pero para mis alumnos o lo que a mí me parece interesante de este tipo de estudios es como dos aspectos que pueden parecer completamente ajenos, los videojuegos y la oferta de trabajo, pues yo creo que sí, que en determinados colectivos pueden llegar a tener cierta relación, una relación sorprendente, pero que está ahí. Sí, y ya que mencionabas la Gran Depresión, algo parecido pasó en Reino Unido después, en el periodo entre guerras, que no se explicaban por qué el desempleo aumentaba cuando era un periodo en el que se supone que, bueno, después de la guerra y todo, tenían que volver los soldados, reincorporarse. Además, sobre todo cuando en el mercado, en acciones y todo estaba aumentando bastante, estaba mejorando bastante la situación, y era por esto, por las ayudas económicas que estaban dando al desempleo, que claro, con una deflación que se estaba viendo en el momento, cada vez esas ayudas eran mayores y mayores y mayores, entonces había más incentivo de toda esta gente a quedarse desempleada. Bueno, ahora vamos a pasar a más preguntas. Esta es una pregunta que me gusta hacerle a todos mis alumnos, un acertijo para que vayan pensando el primer día de clase de cualquier clase. Así que bueno, igual lo tendría que haber dicho antes, pero a partir de ahora recomiendo que cada vez que le vaya a hacer una pregunta a Domingo, si queréis, los que nos estáis viendo, pauséis, penséis, intentéis responder vosotros y luego a ver cómo lo hace Domingo. Pues estos son dos economistas que discuten por ver cuál de los dos economistas tiene el caballo más lento. Los dos dicen, no, no, mi caballo es más lento, mi caballo es más lento. Entonces, no se ponen de acuerdo para decidir cuál de los dos caballos es el más lento, pero a uno de los dos economistas, como es economista, se le ocurre una manera de demostrarlo. ¿Cuál crees, Domingo, que sería esta manera de demostrar entre ellos cuál es el caballo más lento? Hay que pensar en los incentivos que tiene cada economista o cada uno de los dos integrantes en demostrar que el suyo es más lento que el otro. ¿Cómo? O sea, dos economistas que están discutiendo qué caballo es más lento Dos sin dar economistas respuesta. se encuentran y los dos Sí. dicen, mi caballo es más lento que el tuyo. Y el otro dice, no, no, el mío es mucho más lento que el tuyo. Entonces, tienen que pensar, bueno, ¿cómo vamos a demostrar, pensando en los incentivos que tiene cada uno, demostrar que su caballo es el más lento o el otro es el más rápido? ¿Cómo vamos a demostrar que efectivamente mi caballo es el más lento o el otro es el más rápido? Es decir, hay que pensar en los O sea, incentivos. la pregunta es, ¿en qué va a consistir la prueba Uh-huh. ¿Cómo lo pueden demostrar? cuáles van a ser las reglas de la carrera para demostrar qué caballo es más lento? Sí, tienen que hacer una carrera, sí, claro. Que sí, tienen que hacer una carrera y cómo será esta carrera para demostrar que su caballo es el más lento. Intuyo que el premio se le otorga al que tiene el caballo más lento. O la Sí, apuesta la gana el que tiene el caballo más lento. Pues me efectivamente. imagino, intuyo, nunca me he hecho esta pregunta, Eduardo, que lo que hacen es intercambiarse los caballos, Muy que bien. cada uno monte el del otro, ¿no? Efectivamente, se intercambian los caballos, cada uno monta el del otro, así que tiene incentivo de cuando está montando a caballo que el que ir lo más rápido posible, porque es el caballo del otro. Claro. Muy ¿Y bien. tus alumnos la saben o soy un privilegiado? Les cuesta, ¿eh? No, no, o sea, les tengo que ayudar mucho de va a pensar cómo tiene que ser la carrera, porque si yo llevo mi caballo voy a ir lento y no, no. Ya, Al ya, rápido ya. no la saca nadie. Vale. Otra parecida, que bueno, sacando esta la va a sacar fácilmente. Este es de un método que se utilizaba en la Atenas clásica para financiar los bienes públicos. Antes en la Atenas clásica los bienes públicos, como guerras, carreteras, festivales, los financiaban la gente más rica del momento, con una norma que si habías financiado un bien público en los últimos 2 años no lo tenías que volver a financiar. ¿Y quién designaba entre los ciudadanos a qué le tocaba financiar? Los magistrados, los cuales salían por sorteo, ¿no? Y los magistrados en la antigua Atenas salían por sorteo y cogía un magistrado y decía, a ti, tú eres de los más ricos del momento, hace mucho que no financias un bien público, te toca financiarlo. ¿Qué manera tenía la persona acusada o designada o propuesta, mejor dicho, para financiar un bien público de decir, no, 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 a mí no me toca financiarlo, más allá de demostrar que lo ha pagado hace 2 años?
Es decir, de demostrar que había alguien más rico que él. O sea, a ver si lo entiendo. Esto es como esos magistrados que eran elegidos por sorteo, Sí. había que hacer un puente por encima de un río y entonces buscaban a un rico que fuera muy rico y le obligaban o le designaban como encargado de pagar por ese puente. Efectivamente. Entonces tú estás preguntando qué es lo que tendría que hacer Theodoros Vasilikakis, que es el El rico rico, al que le habían encargado el puente, para escaquearse de para pagar. Teodoros, que no quería pagar el puente. Pues digo yo que bueno, ahora también lo hacen, ¿no? Algunos empresarios ponen todo a nombre de la mujer y esas estas No. cosas. Además, las mujeres no podían ser ciudadanos en la antigua Atenas. Vale, no, o sea, y digo yo que yo intentaría demostrarle a los magistrados que no tengo ese dinero, ¿Y cómo lo puedes demostrar? que soy mucho más pobre de lo que ellos piensan. No, no, no. Piensa en el ejercicio anterior, en el problema anterior. ¿Qué hacían los anteriores para demostrar que su caballo era o el otro era el más rápido? Pues Ah, vale. O sea, otra cosa que se me ocurre es que, no lo sé, si amenazar o una amenaza implícita a los magistrados de que si ellos eran magistrados al año siguiente les pondrían a ellos a financiar el día siguiente. no exactamente. El designado a pagar le decía al magistrado que le había designado, te cambio todos mis bienes por todos tus bienes. Si el magistrado no aceptaba, porque como era también ciudadano, tenía que ser también de las personas ricas de Atenas, si no aceptaba significaba que el magistrado pensaba que él era incluso más rico que el ciudadano al que le había designado. Bien, sí, pero eso no evitaba, porque puedes decir, vale, yo tengo 1.000.000 de dracmas y el magistrado y el otro tiene 950.000. Dice, vale, yo soy más rico que tú, no te cambio los bienes, pero construye el puente que vale 200.000 dracmas y tienes dinero. Bueno, pero depende de la diferencia entre el magistrado. O sea, que decir, había momentos en los que a los ciudadanos les interesaba decirle al magistrado, sí pago, y habrá otros que les interesa decir, no, no, te ofrezco cambiarte todos tus bienes por todos mis bienes. Bien, bueno, no sé si me convence este ejemplo, ¿no? Funcionaba, quiero decir, era una cosa que la aprendí de David Friedman, pero era una cosa que se hacía en la antigua Voy a Atenas. apuntarlo, voy a buscar por ahí, a ver históricamente cuáles eran las reglas exactas. Yo creo que falta algún detalle en el ejemplo, pero vale, me lo apunto. Vale. Otra pregunta. ¿Por qué los bares regalan cacahuetes, frutos secos, cosas así, papas, olivas o aceitunas para picar, pero no agua cuando el agua es más barata, por ejemplo, que los cacahuetes? Bueno, porque su negocio lo que tiene margen es el alcohol. Y lo que quieren es que bebas más, sobre todo alcohol, me imagino también refrescos y todo eso, pero que quieren que bebas más alcohol. Y ese tipo de bienes, cacahuetes, patatas fritas, que nos las ponen en los bares, hacen que tengamos más sed y que vayamos a tomar más del otro tipo de bien. Es una economía que a mí siempre me ha parecido peculiar esta, la de los bares, porque es como las tapas en España. Los bares ofreciendo tapas buenas hacen que más clientes vayan al bar, pero al mismo tiempo, si la tapa es demasiado buena, pueden hacer que un cliente que estaba dispuesto a pedirse una ración ya no se la pida porque con 2 o 3 tapas tiene suficiente. Entonces es un equilibrio inestable, sí, o sea, digamos, la curva de demanda de tu cliente de raciones se ve afectada por el precio o la cantidad o la calidad de las tapas que le estés ofreciendo con la bebida. Entonces, por un lado te quieren atraer, por otro lado, probablemente hay muchos bares que a veces piensan, pues que le he puesto a este demasiado y no me va a pedir la ración que me iba a pedir. Pero en el caso de los cacahuetes, yo creo que claramente es porque hacen que tú pidas más bebidas y es ahí donde se sacan el margen. Ellos quieren que tú estés uno a gusto y que sientas que el bar es un bar amigable, y ya el hecho de que te pongan una tapa, aunque sea una tapa muy tonta, tipo cacahuetes o patatas fritas, que es lo que te ponen fuera de España. En España normalmente pedimos que sea un poquito mejor la tapa, sobre todo en el sur de España, pero es una tapa que ejerce un efecto doble. Genera más simpatía del cliente hacia el bar y al mismo tiempo hace que el cliente tenga más sed y mueve su curva de demanda. Yo esto a los alumnos, este ejemplo no se lo pongo, pero para explicarles un poco lo artificioso que es, lo artificioso y lo artificial.
que son las gráficas, el modelado, que a mí no me gusta mucho. A mí me gusta mucho que reflexionemos un poco como estamos reflexionando aquí, pero no tanto luego que pensemos que hay como una especie de representación gráfica o numérica. Yo les digo a mis alumnos claramente, yo les pongo los ejemplos de los bares de copas o las discotecas que ofrecen la primera copa mucho más barata, que ofrecen entrar gratis o más barato a las chicas que a los chicos, y ¿cuáles son las razones que hay detrás? Una de las razones es evidentemente es que un mismo consumidor no tiene dos curvas de demanda, si lo queremos ver así, sobre el alcohol completamente diferentes a las 3 de la mañana y a las 10 de la noche y a las 3 de la mañana. Entonces, por eso digo que muchas veces decimos, no, ¿cuál es la curva de demanda de los consumidores de este whisky? Y dice, si es que incluso yo mismo, después de la primera copa, ya cambia. Después, la primera copa, si no me la ofrecen muy barata, digan, no, pasa, no, pero cuando te has tomado 3 copas de whisky, la cuarta copa, aunque te pidan 15 euros, te los gastas. ¿Por qué? Porque ya tu control sobre ti mismo, y más aún, y si estás encima en una discoteca con chicas guapas, que por eso les han dejado entrar más o menos gratis. Ahora esto es muy políticamente incorrecto. En mi época se hacía mucho lo de las chicas no pagan, los chicos sí. No sé si todavía se sigue haciendo. Ahora ya no se ha, por lo menos este verano que he salido a más discotecas no se ha hecho, pero yo Esto no cuando se era hace. joven, cuando era más joven sí que se hacía. En mi época, que éramos más heteropatriarcales y teníamos claro que los hombres y las mujeres no tienen los mismos intereses, ni las mismas curvas de demanda, ni las mismas elasticidades a la hora de entrar en una discoteca, para muchas chicas era un incentivo que decían, mira, esto que me ahorro, que tampoco me apetece tanto estar ahí, a saber además quién hay y quién no, y para muchos chicos, saber que en la discoteca había muchas chicas guapas era el principal motivo para entrar. Y efectivamente el dueño de la discoteca sabía también en todo, en la oferta de copas inicial, que ofrecer una copa barata al principio, lo que podía hacer era que tú que pagases por copas mucho más caras al final. Por eso yo digo siempre, a mí o sea, evidentemente lo tenemos que hacer, dibujamos nuestras curvas, la oferta, demanda, las movemos, que si mira cómo se mueve la demanda hacia la derecha, sí, hay más, yo qué sé, hay más consumidores que quieren este tipo de bien, o se generaliza el uso, o hay la moda de consumir más este tipo de bien, porque a lo mejor un influencer ha dicho que el aguacate es muy bueno y de repente mucha más gente quiere aguacates que antes. Entonces tú puedes ahí la curva, demanda y cómo eso afecta al precio, cómo los oferentes pues ganan mucho más porque tienen muchísimo más margen y todo eso, y el excedente del consumidor y el productor. Pero si nos quedamos solo con eso, estaríamos cometiendo un error porque no hay, esas curvas no existen, están cambiando constantemente. Y en el caso de los cacahuetes o de otro tipo de trucos que utilizan los dueños de estos locales de ocio, lo que están buscando es que tú consumas más y que consumas más del bien que a ellos les deja más margen, y que me parece bien, lo digo o sea, que me parece legítimo. Si yo tuviera un bar, también lo haría. Y bueno, es parte del juego. Ellos tratan de hacerlo y bueno, pues está bien que lo hagan. Pero normalmente eso lo hacen con... Es muy, muy habitual que lo hagan con cosas que nos dan sed. Esto es importante siempre. Claro, es decir, no es verdad. No es casualidad que en los bares de copas te pongan este tipo. Y en el extranjero yo creo que lo hacen más. Pues es algo que toman, entonces te apetece más tomar tu copa. Sí. Siguiente pregunta. En Estados Unidos es común ver al banco poder acceder en coche, ¿no? Que hay como un drive-thru, como un Macauto, una especie de Macauto, desde que desde el coche puedes llegar hasta la ventanilla, puedes llegar hasta el cajero, hasta el ATM y sacar el dinero. Pero ahí pasa algo, que tanto en los cajeros que tú puedes acceder caminando como los que solo puedes acceder en coche, los números están en braille. ¿Pero qué sentido tiene que pongan los números y el código en braille del cajero que solo puedes acceder en coche si alguien invidente, alguien ciego, no va a poder conducir y llegar hasta ahí? No tengo ni idea. Intuyo, aquí ya sí que estamos en el terreno de la intuición, intuyo que lo que ocurre es que a la compañía de cajeros le sale más caro tener 2 modelos de cajero, que probablemente tendría que tener 2 moldes para las teclas, y además tendría que tener 2 cosas diferentes. Uno, 2 moldes, no sé cómo se hace un cajero, ¿no? Pero imaginemos que sale con un molde así sobre las teclas. Tener 2 tipos de moldes es un poco absurdo, porque tampoco es tantos los cajeros que hay en los drive-thru esto. Y luego además tendría que tener
un vendedor o un responsable o alguien que supiera si el cajero va a ir a uno de esos sitios o va a ir a un puesto normal en la calle, con lo cual es como, ¿me merece la pena pagar ese sueldo, tener a un tipo vigilando que los cajeros estén bien distribuidos o simplemente a un solo tipo de cajero y de todo, para todos Esa es la igual? respuesta que busco, esa es la respuesta que busco. Intuyo que va por ahí. Muy bien. Siguiente, si abres un catálogo de Victoria's Secret, hay veces que te puedes encontrar ediciones exclusivas de lencería, de juegos de lencería, que a lo mejor te valen 600.000 euros o dólares o lo que sea, porque son de diamantes, ¿no? Pero, y eso no lo va a comprar nadie. ¿Qué sentido tiene que Victoria's Secret ponga en el catálogo un juego de lencería tan caro que sabe que no lo va a comprar nadie? Bien. Aquí puedo hacer dos reflexiones, una que tiene que ver con tu pregunta. Por cierto, de todas tus preguntas, yo estoy aquí haciendo, o sea, yo hago intuiciones, no tengo ni idea de cómo funciona el sector de la lencería femenina, ¿eh? No, Quiero decir que a lo mejor hay un experto realmente y que pues no es por esa razón. Bueno, lo yo estoy importante es respondiendo casi como si fuera pensar un como alumno. economista, da igual. Si luego a lo mejor la respuesta es que por ley lo tienen que hacer, vamos a inventar. Bueno, puede ser, pero... No, hombre, en este caso yo creo que no. No, hay dos reflexiones. La primera, eh, yo creo que hay un poco, no solo en los catálogos de Victoria's Secret, sino en muchos catálogos, ese efecto anclaje del que hablan los psicólogos de psicología económica, de tú ves lo que es carísimo y en la página de al lado ves algo que es muy caro, pero que te puedes permitir. Y Sí. entonces es como que tú, comprándote eso que es muy caro, pero que te puedes permitir, es como casi como si te estuvieras llevando parte del súper caro. Es como que eres también semipropietario. Es mentira, porque no te estás comprando el súper caro, pero como que te lo llevas, ¿no? Yo creo que un poco en los concesionarios de coches, con los deportivos, también lo hacen, ¿no? Te ponen, y es como que, como te lo has comprado en la misma tienda en que había un deportivo de $1.000.000, parece que tú eres un poco propietario de ese deportivo, que no es así, ¿no? Por una parte esa psicológica y luego lo que decía el efecto anclaje, ¿no? A ti te dicen esto vale 1.000.000, y luego de repente te dicen 10.000 y dices, oh, pues mira, esto tiene un precio muy bueno. En realidad, si te hubieran puesto solo 10.000 de forma aislada, habrías dicho, esto es carísimo. Pero como te lo ponen al lado de algo que vale 1.000.000, pues dices, bueno, hombre, pues no es tanto. Entonces, ¿por qué? Porque tu mente se ha quedado en esa primera cifra que te establece un valor de referencia muchísimo más elevado que, el, que te quieren, de lo que te quieren vender realmente. Nadie te quiere vender lo que vale 1.000.000, ya sea ropa interior femenina o un coche, o piensan que lo normal es que no te lo vendan, lo que te quieren es vender el de 10.000. Pero asociando un poco los dos precios hacen que tú veas el segundo precio más barato de lo que en realidad es. Entonces yo creo, pero cuidado que lo que he dicho al principio, lo de que tú te sientes un poco parte comprador del bien súper caro, yo creo que también funciona, ¿eh? Que nos gusta comprar en tiendas muy caras cosas que nos podemos permitir porque es como que nos sentimos más ricos o nos sentimos que formamos parte también del millonario que va a comprar. Es como, bueno, hombre, sí, aquí compra Cristiano Ronaldo y yo también compro. Ya, hombre, sí, sé que él compra todos los días y compra sin preocuparse y tú te has llevado un llavero. Pero a veces nos gusta. De hecho, yo creo que por eso hay muchas marcas de lujo, cuidado, hay muchas marcas de lujo que hacen grandes desfiles, que tienen tiendas increíbles, que uno dice, ¿pero y quién compra en estas tiendas? No compra nadie. De hecho, la tienda muchas veces es deficitaria o el desfile de alta costura es deficitario. ¿Por qué hacen eso las marcas? ¿Por qué tienen tiendas deficitarias o desfiles de alta costura que les cuesta un dineral? Porque luego ganan dinero con el perfume, con las gafas, con las camisetas que te cobran 50 euros por una camiseta que en realidad vale 5, pero que pone aquí el logo. Entonces, ¿por qué cobran tanto? Porque hay mucha gente a la que le gusta asociarse a ese lujo, entonces ellos tienen que tener, es casi dinero que gastan en marketing. Hombre, luego sí, luego en la tienda de superlujo de la Milla de Oro, pues si entra un día un tipo forrado y se compra 6 vestidos a 15.000 euros el traje o el vestido, pues mira, eso que han vendido. Pero es secundario. Lo importante para muchas de estas marcas es lo que venden en ese tipo de productos asociados que compramos los que no podemos comprarnos un traje de 15 o 20.000 euros. Entonces yo creo que va un poco una mezcla de las dos. Pero, ¿es esa la respuesta? Sí, yo es lo que estaba buscando. Sobre todo lo del efecto anclaje, pero la primera me ha gustado mucho también. Pero cuidado. Voy a lanzar aquí un tema polémico para otro de tus próximos vídeos, que también, Eduardo. Yo nunca he entendido
nunca he entendido, y aquí también llamo a los expertos que nos estén viendo, expertos en este tema, nunca he entendido el modelo de negocio de Victoria's Secret. Nunca lo he entendido. Así que ahí lo dejo. Nunca he entendido por qué alguien compra en Victoria's Secret. No entiendo. No lo entiendo. No, o sea, me escapa a mi imaginación. Y como esto es muy. También, esto sí que serían. O sea, podríamos hacer muchos comentarios políticamente incorrectos. A lo mejor sí que es lo que decías, para sentirse como un ángel, como una de las ángeles de Victoria's Secret, aunque no lo sé. Sí, pero no, o sea, a ver, puede ser, pero o sea, no entiendo a los hombres que se gastan un dinero en eso, para sus mujeres o sus novias, como habiendo, o sea, me parece que hay regalos mucho más bonitos y bueno, y sobre todo, no sé, no lo acabo de entender mucho, pero aún entiendo menos a las mujeres que se gastan ese dinero. Hay una cita en un comentario en una película de Harrison Ford y de esta actriz que ha fallecido hace poco, Anne H. Hicieron una película que se llamaba, creo, 6 días y 7 noches, o 7 noches o 6 noches y 7 días, o algo así. No sé si tú la has visto. No. Creo que eran ellos dos, ¿eh? Lo voy a mirar ahora mismo según hablamos, pero creo que eran Harrison Ford y Anne H. Hace 20 años, 6 días y 7 días. Eso es, Anne H. Pues la película, que está bien, bueno, tampoco es muy allá, no es de mis comedias románticas favoritas, pero bueno, ella hace como de editora de una revista de moda femenina. El Vogue, el Cosmopolitan, uno de estos, ¿eh? No sé si dicen el nombre, y él hace de piloto de aviones, que está por ahí, que así un poco machista. Ella pues llega desde Nueva York a una isla y entonces él se dedica como a transportar a los turistas de isla a isla y ella tiene que hacer allí una sesión fotográfica, ¿no? Y ella va de súper moderna, mujer liberada, no sé qué, y él es un poco así, pues es un poco machista en la vieja escuela, ¿no? Y entonces hay un momento que van en el avión los dos juntos, no quiero contar mucho de la película, pues luego les pasa un poco de todo, pero van en el avión los dos juntos y ella lleva una revista de estas, un Cosmopolitan, que dice 10 formas de hacer que tu hombre se interese por ti, o no, es como 10 formas de atraerle a ti, o 10 formas de hacer que tu hombre se ponga 100 o algo así, era el titular, ¿no? Que es muy típico del Cosmopolitan o del Vogue. Y entonces Harrison Ford le dice, ¿quieres saber ¿quieres saber la única forma que tienes para hacer que un hombre se ponga 100 o se interese por ti? Y le dice ella, sí, a ver, ¿cuál? Y dice, acudir a la cita. Y es verdad, sí, esto es también muy heteropatriarcal, pero los hombres en general somos así. Es decir, a ti te interesa una chica, le invitas a cenar, te dice que sí, aparece en el restaurante y tú ya estás, o sea, no necesitas nada más. Entonces ahora vuelvo al modelo de negocio de Victoria's Secret. Yo entiendo que la chica, además a mí me gusta mucho la moda femenina, los vestidos, me gusta, y me gusta, ¿no? Con mi mujer, comprarle y verlo. Pero el rollo de Victoria's Secret, cuando una chica dice, no, es que voy a comprar porque es el aniversario de mi boda y entonces me voy a comprar un conjunto especial de Victoria's Secret y digo, ¿es el aniversario de tu boda? Sí, es que quiero hacer algo especial con mi marido. ¿Quieres hacer algo especial con mi marido? Yo soy un poco como Harrison Ford, acude a la cita. O sea, te aseguro que a tu marido le da igual que te gastes 200 euros en un conjunto de Victoria's Secret. A tu marido, a tu novio o al ligue que acabas de tener. Entonces, bueno, esto es muy polémico, va a salir, espero que no haya mucha gente que lo vea. Pero no, por eso que nunca he entendido el modelo de negocio. O sea, mujeres que dicen, me voy a gastar. O sea, yo puedo entender una chica que diga, quiero ligar o quiero atraer o quiero enamorar a ese chico, me gasto mucho dinero en un traje que me hace estar guapísima y soy la más guapa del bar. Sí, claro, eso me parece bastante razonable. Pero desde el punto de vista del economista digo, cuidado, tú no vas a ir al bar en sujetador, no te lo va a ver. Si te ve el sujetador es que ya el chico se ha interesado en ti. Y si llega a esa situación, tanto si es tu novio, si es un ligue o si es tu marido de 20 años, te aseguro que al tipo le da igual que lleves un conjunto de 200 euros de Victoria's Secret o que lleves un sujetador que te compraste en el Carrefour ayer. Animo a los expertos en temas económicos y de este tipo de bienes
que refuten mi visión. O sea, está el mundo lleno de intimísimes y de tiendas de ropa interior femenina, solo que me llama la atención esos que son tan caros, ¿no? Que haya gente dispuesta a gastarse ese dineral en ropa interior femenina que yo creo que no aporta demasiado pero bueno, ahí dejo el Sí, sí, tema sí. de debate. No, es cierto. Yo creo que en parte es problema de asimetría de la información. Yo creo que las mujeres no saben exactamente lo que queremos y lo que buscamos, creen que es otra cosa. Dicen, creo que el hombre creo que el hombre quiere esto, pero nosotros en Sí, verdad. sí, yo también lo creo. Yo creo que es como, no le va a hacer mucha ilusión que me haya gastado 200 pavos en 200 euros en un conjunto de Victoria's Secret. Y yo digo, sois muy marcianas, ¿eh? O sea, no conoces a tu marido ni a tu novio para nada. O sea, hay 200 usos mejores que le podrías dar ese dinero. Pero bueno, mira, como economista sería una charla interesante que podríamos tener. Estos 5 minutos los cortas, Eduardo, en la charla pero bueno, sigamos. No, sí, de verdad siempre me interesa, ¿eh? Más allá de la broma, como economista siempre me ha interesado por qué un bien que yo considero que es tan superfluo para el objetivo que se supone que es. O sea, el objetivo es como atraer o hacerte más atractiva o hacer que tu pareja se sienta más atraída hacia ti. Y por eso yo diferencio mucho entre un vestido, unos zapatos, incluso unas joyas, maquillaje. Digo, me resulta mucho más lejano el tema de la ropa interior por la pura cuestión de que tú no puedes aparecer en público, o sea, no sé, es como otro momento, es como lo que decíamos antes de las copas de los bares. Si llega a esa situación, no sé si aporta mucho a la pareja, pero lo dejamos ahí también, que las chicas y chicos que están viendo el vídeo que hagan comentarios al respecto, que a mí como economista, de Siguiente, verdad, como economista siempre me ha parecido un modelo de negocio que no acabo de entender. siguiente pregunta. ¿Por qué las mujeres se compran sus vestidos de novia, pero los hombres los alquilan? Pero Pero los hombres los alquilan. bueno, hombre, ahí ya no sé si es una cuestión económica o más cultural, sociológica. Está claro, y esto sigue siendo así, incluso en estos momentos que es políticamente incorrecto decir estas cosas, pero es así, que la estrella del día de la boda es ella. Es decir, probablemente la razón es cultural y además yo no creo que esté mal, que sea así, pero está claro que la estrella es ella. De hecho, no solo es que los hombres los alquilen, sino que los hombres llevan el mismo traje que todos los demás invitados. Si a Sí, ti no te dije. Claro, de hecho, últimamente, ¿qué es lo que hacen los ahí novios? está la parte económica, que el hombre sí que puede llevar el mismo traje que otro invitado o que otro hombre en su boda, pero la mujer. No, pero ya no solo traje, y ahora cuando llevan, si se pone chaqueo o lo que sea, al final todos los testigos lo llevan, el padrino, no sé qué. O sea, para distinguir al novio en una boda tienes que hacer un esfuerzo. Si tú no sabes quién es el novio, hombre, algunos se ponen aquí una florecita, algo para que sepas que es él, porque si no pasaría desapercibido entre el resto, podría pasar desapercibido entre el resto de los Yo en la invitados. última boda que fui con chaqué me preguntaron si era el novio, que podía haberlo sido porque iba como si fuera el novio, no había mucha Por diferencia. eso digo, la novia la distingue perfectamente. Entonces, está claro que en el caso de los vestidos de novia, la novia en ese día en el que ella es la persona más especial, quiere ser especial también en el vestido y quiere Pero lo realmente... podría alquilar un vestido muy especial. Sí, pero no te sientes lo mismo. A ver, yo ahí sí que esto ya, fíjate, no sé si se sale de la parte de economía, yo muchas veces les digo a mis alumnos que los incentivos monetarios no lo son todo. Yo esto sí que se lo digo mucho a mis alumnos. El dinero no es lo único que nos mueve y hay muchas ocasiones en las que el dinero podría perjudicar la situación. Un ejemplo que tú me has oído poner, yo creo que tú me has oído ponerlo porque alguna vez en clase lo he puesto. No sé si en esta clase de micro o en alguna otra de las introducciones que yo digo. Hablando, por ejemplo, también de las relaciones hombre-mujer, que a mí es un tipo de ejemplo que me gusta Ya mucho. sé el ejemplo de eso. Si a ti te gusta mucho una chica, supongamos que te gusta mucho una chica y dices, quiero invitarla, quiero ver si consigo una cita, simplemente. Me gusta la chica y quiero una cita. Y entonces dices, a esta chica le encanta la comida americana y le encanta el cine francés. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Entonces, ¿qué harías tú? Pues
te vas a buscar ahí, vas a echar un vistazo en Google cuáles son los mejores restaurantes de Madrid con las mejores hamburguesas y vas a ver que los Renoir echan un ciclo de cine francés muy gafapasta que a la chica le va a encantar. Entonces tú vas y se lo dices. Le dices, oye, ¿te apetece que vayamos a ver no sé qué película francesa y luego vamos a ver, o una película antigua de cine francés de la Nouvelle Vague y luego vamos a cenar una hamburguesa? Y tú dices, a ver si me dice que sí. Y si a la chica le gustas, pues mira, encima ve que te lo has currado, que te has preocupado por saber cuáles eran sus gustos y a lo mejor te dice que sí. O podríamos poner el ejemplo contrario. Una chica con un chico, aunque yo creo que sigue siendo más habitual que sea el chico un poco el que está ahí rondando a ver si lo consigue. Dicho esto, yo siempre le digo a mis alumnos, ¿qué es lo que podría hacer que fastidiases por completo la noche? Que hundieses las posibilidades de que esa chica fuese a la cita, quedase otra vez contigo, incluso te mirase a la cara. Y a veces responde, normalmente no se les ocurre, y yo siempre les digo al final, que le ofrezcas 100 euros. Y dicen, ¿cómo? Digo, sí, tú imagínate que tú le ofreces 3 cosas, ya no son 2 cosas que le gustan, una hamburguesa en un restaurante bueno y una película francesa gafapasta. No, le ofreces la hamburguesa, el ciclo de cine francés y 100 euros, que también le gustan los 100 euros, prefiere tener 100 euros. Y sin embargo la chica te diría, o sea, si le ofrecías los 100 euros, en ese momento le cambiaría la cara y te echaría de su vida, ya no solo del sitio donde estuvierais, sino de su vida. Y entonces yo digo, para un economista, este tipo de situaciones son un reto, porque los modelos económicos clásicos siempre han planteado que cuanto más mejor, y que si tú le ofreces a alguien, en vez de 2 cosas que le gustan, 3 cosas que le gustan, esa persona va a estar más dispuesta a lo que tú le estés ofreciendo. Y sin embargo, el mundo no funciona así. Muchas veces, cuanto más no es mejor, y sobre todo el dinero, muchas veces nos sentimos incómodos con algunas de las con lo que implica el dinero. Y fíjate que esto muchas veces a mí me dicen, pero bueno, un economista y un economista liberal como tú, que cree en el poder de los incentivos, que habla mucho de las perversiones de las subvenciones o de otro tipo de gastos, digo, ya, pero yo soy un economista liberal, pero vivo en el mundo. Y el dinero muchas veces tiene mentalmente, culturalmente, socialmente unas implicaciones, y me parece normal, y es bueno que las tenga, que, bueno, sentimos que estamos vendiéndonos a nosotros mismos. Entonces, vuelvo a tu ejemplo del vestido de novia, ¿no? He dado una vuelta, pero yo creo que tienen más relación de la que parece. Igual que esa chica a la que tú le ofrecieras 100 euros por acudir contigo a ver la película y a cenar, sentiría que se está vendiendo y no le gusta, no quiere venderse. Una novia que alquila su vestido de novia, culturalmente, a lo mejor es absurdo, a lo mejor se podría poner el vestido alquilado y no pasaría nada. De hecho, si en vez de ser alquilado desde su madre, se lo pone, aunque sea viejo, esto es muy habitual, que a lo mejor dice, pues me ha prestado el vestido de novia mi madre o mi abuela, y le hacen un arreglo al vestido para modernizarlo un poco, pero se ponen el mismo vestido que llevó su abuela hace 80 años. Y eso no les parece mal, o sea, lo que les importa no es que el vestido sea de otra, sino yo creo esa sensación de en el día más especial de mi vida, ni siquiera el vestido, que es lo más especial que me va a pasar en la vida, ir con este vestido y que todo el mundo me mire, no es mío. Es completamente ilógico, no tiene ningún sentido desde el punto de vista de lo que estudiamos en los libros de economía, pero socialmente, claro que tiene lógica y culturalmente, claro que tiene lógica que esa chica quiera que lo más importante, especial, bonito y recordado que va a tener en su vida incluya algo que es suyo. Y que va a tener en un armario guardado, si luego no se lo ponen nunca, lo tienen en un armario. No lo tiran tampoco, ni lo venden, que lo podrían vender, claro, a lo mejor lo podrían vender en segunda mano en Wallapop, es bastante poco habitual. En general se lo quedan, lo guardan en un armario, se lo enseñan a su hija cuando la hija tiene 10 o 12 años, le dicen cuando te vayas a casar, si quieres te puedes casar con mi vestido, porque tiene unas implicaciones que van mucho más allá del dinero. Y yo creo que es lógico y no me parece mal. Es un poco, el dinero es lógico y por eso, pero este tipo de ejemplos, los economistas estamos muy mal preparados para atenderlos, porque siempre asociamos más dinero con mejor. Y en las relaciones sociales muchas veces no lo es. De hecho, no solo he puesto la relación... A cenar, no esperas que al terminar la cena yo te deje 30 euros en la mesa y me vaya y te diga, bueno, ha estado bien la cena. No, y de hecho te sentirías mal. Y tú imagínate que vas a casa de tus suegros por primera vez y dices, ay, suegra, estas albóndigas están buenísimas, me ha encantado la cena.
toma, te pago un poco, así te ayudo bueno, o sea, sería lo peor que podrías hacer. Millones de situaciones, pero también hacerle un favor a un amigo y luego que él te pagase. No, hay muchas veces en las que el dinero, y es en parte por eso, porque sentimos que nos estamos vendiendo, sentimos que estamos vendiendo nuestra alma, y bueno, no es descabellado, ¿eh? O sea, a mí me parece que tiene lógica, y eso sí, es un reto para los que nos estén viendo y digan, no, esto de pensar como un economista, cuidado con pensar que siempre más dinero, porque sí va a ser mejor. O, no, hay muchas veces que no. La respuesta que yo daría a lo de la novia también estoy de acuerdo que es el día de la novia, que hay que sentirse especial y por eso los vestidos de novia suelen llevar más arreglos, suelen estar hechos más a medida que quizá el del novio, que el chaqué pues al final es entrarlo un poco, el pantalón tal cual. Entonces, el inventario necesario para poder alquilar los vestidos de novia sería tan grande que es que no saldría rentable alquilarlo en vez de comprarlo, porque tendrán que tener tal inventario de vestidos de novia, de tipos, de estilos, de tallas y de todo, de no, yo lo quiero de este, con esta talla, pero con estos arreglos, tal cual. Sería un inventario mucho más grande que el posible para hombres, entonces ahí ya no saldría rentable Sí, alquilar. puede ser. Pues, es verdad que también hay un factor de que me quede perfecto y para que te quede perfecto tiene que estar hecho a medida. Uh -huh. Pero vamos, yo sinceramente, o sea, dándole importancia a ese asunto, creo que el aspecto psicológico es más relevante. Fíjate lo que te digo. Y mencionabas también la cita, llevarla al cine francés, y hablando del cine francés o del cine internacional, ¿por qué las películas de cine francés que vemos no suelen parecer mejores de media clase de cine español? Que alguna de cine español que ves dices, qué película más mala, pero el cine francés, las que solemos ver, decimos, mira, pues las que vemos en el cine y eso, decimos, pues mira, esta película es buena. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Es mejor el cine francés que el español? Bueno, yo he sido muy gafapasta. Desde que tengo hijos, una de las cosas que más he hecho en falta es que antes iba muchísimo al cine y ahora menos. Digo esto porque yo he sido muy gafapasta y muy de ir a los Renoir a ver películas alternativas francesas. Muchas de ellas un bodrio absoluto. Cada vez, sí es verdad, he perdido mucho tiempo en mi juventud yendo a ver películas recomendadas por la crítica que eran infamos. También es verdad que he visto auténticas maravillas. Y de hecho, como solo me guiaba, intentaba guiarme solo por los críticos más fiables, tipo Bollero, que cuando es un bodrio dice es un bodrio y cuando es entretenida dice es entretenida, pues acertaba, pero incluso así he perdido demasiado tiempo viendo bodrios. Dicho esto, más que cine español, cine francés, yo haría yo he hecho alguna vez la comparación cine español y americano, también incluyo el americano con cine de cinematografías extrañas. Y fíjate, saco el francés porque el francés tiene mucha capacidad, mucha influencia y en España se estrenan muchas películas francesas. Pero yo sí que le he dicho muchas veces a mis amigos, las películas americanas se estrenan todas aquí. Si hay 100 películas americanas que se han hecho en el último año, las 100 se van a estrenar aquí. Se van a estrenar las buenas, las malas y las regulares. Sin embargo, si se estrena una película finlandesa, por ejemplo, a lo mejor hace 3 años que no aparece por Madrid una película finlandesa. Con lo cual, lo normal es que sea la mejor película que se ha hecho en Finlandia en los últimos 3 años. Si no, no se estrenaría aquí. Justo. Entonces, digamos que las posibilidades de que esa película finlandesa sea buena son relativamente altas. Con un matiz, ¿eh? Aquí sí que introduzco un matiz, digamos, que proviene de mi época gafapasta en los Renoir. Y es que, ¿quién decide lo que se va a estrenar en los Renoir? No es el público finlandés, ni son los críticos tipo boyero de Finlandia. Quien lo decide suelen ser gafapastas, muy gafapastas, que no siempre tienen unos gustos que concuerdan con el público en general. Entonces, yo, por ejemplo, con cine extra, entonces, quiero decir que eso puede hacer que mi premisa original de solo se van a estrenar aquí las películas finlandesas buenas no se cumpla, porque la película finlandesa entretenida, que gusta al público, el crítico internacional o el exhibidor de películas internacionales que tiene ese tipo de cine muy minoritario, no se lo trae porque piensa que su público quiere algo que solo quiere arte y ensayo, ¿no? Entonces, es un tipo de cine que muchas veces acaba siendo de nicho porque los que están dentro son de nicho y porque solo buscan que los que son de nicho sigan yendo a ese cine. Yo soy por ejemplo, yo sí que recomiendo mucho en este tipo de argumento medio económico, lógico,
las películas extranjeras de cinematografías raras que se mantienen en cartel más de 6-8 semanas, esas casi nunca fallan. Porque si tú traes una película de un país muy extraño y el público de Madrid responde y durante 6, 8, 10 semanas sigue respondiendo, que ya no es... La primera semana la gente va por lo que haya dicho la crítica. Y la segunda quizás, a partir de la tercera semana, en ese tipo de películas lo único que funciona es el boca a boca. Tú le digas a alguien, he ido a ver una película pakistaní que es la leche. Entonces, si una película de un país muy extraño se mantiene más de, ya digo, 6, 8 semanas, esa no falla prácticamente nunca. Y ahí sí que yo, eso sí que lo, vamos, siempre que he ido, ahí sí que estaba muy atento y sigo estando atento. Cuando veo una película medio extraña, dura en cartel, me la apunto siempre, porque es muy raro que esa película, a veces sí, pero muy raro que falle. Casi además no suelen ser películas que no solo no fallan, sino que te encantan, que las vas a ver, pues yo qué sé, yo recuerdo La Mejor Juventud, por ejemplo, esta saga italiana, para el que la haya visto seguro que dice, buenísimo. Bueno, yo la fui a ver y salí mal, escandalizado del cine diciendo esto es lo mejor que he visto en mi vida. Recuerdo pelis muy raras, de países extraños, de Irán, de cosas así, ya digo que yo era muy gafapasta, pero cuidado, solo con la opinión del crítico o del exhibidor de ese tipo de cine, yo le pondría un asterisco hasta que el público no la respalda durante una semana. Pero una vez que está en semana, lo que quiero decir es, una película americana que lleva 8 semanas en cartel puede ser un gol. Y está en cartel porque la productora le ha metido mucho dinero en publicidad, quiere recuperarlo y obliga incluso a los cines con sus cuotas a que la mantengan en cartel. Una película holandesa que está 8 semanas en cartel tiene muchas más posibilidades de que sea buena. Y cuando vas al cine, estás ahí 5 o 10 minutos, sabes que el resto de película no te va a gustar, los primeros 10 minutos es una basura, sabes que el resto va a ser una basura, ¿te quedas o te vas? No, yo creo que nunca me he salido antes del cine. Y Es que eso es la falacia de los coches hundidos, ¿no, Domingo? um, Es decir, el tiempo ya no te lo va a devolver nadie. Para estar ahí sufriendo, más vale coger e irte. sí, no. Pensar que porque lo has pagado dices, bueno. A ver, ahí se apuntan varias cosas. Hay un poco de falacia de los costes hundidos, que animamos a quien no sepa lo que es a que le eche un vistazo. Aunque yo creo que la falacia de los costes hundidos tiene más que ver en el previo, ¿no? Tú tienes ya las entradas, no te apetece ir al cine y vas porque las has comprado, luego podemos discutirlo, qué es más. En el caso de que ya estés dentro de la sala, pasan muchas cosas. La primera es que salirte tú genera una molestia. A los demás, incluso te puede generar vergüenza que la gente te vea. Bueno, es cierto que tampoco te conocen, es más oscuras, pero bueno, en general, digamos, interrumpes un poco y eso no nos gusta. Aunque sean solo unos segundos, sabemos que podemos molestar. Luego, es relativamente habitual que tú vayas al cine con alguien. Entonces, claro, a ti a lo mejor no te gusta nada, pero tampoco sabes si al otro tú le dices, no te gusta, y te dice, no mucho, pero tampoco sabes si está horrorizado como tú por la película y se iría, o simplemente es que tampoco le gusta mucho, pero le quiere dar una oportunidad. Entonces, ya si vas con un grupo de amigos directamente es como, bueno, no me voy a ir yo, a mis amigos a lo mejor a ellos les está gustando. Luego se encienden las luces y todos decir, pero esto es un horror. Yo recuerdo una película de un director español que fui a ver hace ya 10 o 12 años, que no voy a decir de quién era porque además me cae bastante bien, ese director español. Es muy famoso, y no es Santiago Segura o alguien así. Es un director que es actor-director. Y me pareció horrible la película en el minuto 10. Yo creo que es la vez que más cerca he estado de irme del cine. Y cuando se encendieron las luces íbamos 4 y los 4 dijimos, ¿por qué no nos hemos ido? Y cada uno era como, hombre, es que yo te veía a ti, pensaba que a ti te gustaba. Era como, no. Desde el minuto 15 sabíamos los 4 que la película era horrorosa y lo fue. Yo creo que es la película más aburrida que he visto en mi vida. Quizás si No estuviera más extendido lo de irse del cine, pero bueno, es la falacia pero del yo creo que el factor medio vergüenza, medio no interrumpir y no saber lo que opinan aquellos con los que has ido, tienen mucha influencia. Si yo estuviera solo en el cine, es cierto, yo he ido pocas veces al cine solo, alguna vez sí, pero pocas veces. Si yo estuviera solo en el cine y la película fuera un horror y estuviera cerca de un pasillo, fíjate, también te digo, yo no me pongo a levantar a la gente porque no me parecería incorrecto, probablemente sí que me iría. Ahora, a esta que ya tengo, que ya me da un poco más igual todo,
sí que me iría en película y ni siquiera tendrían que ser horribles, simplemente que yo viera en el minuto 25, que yo era un rollo y ya me iba. Muy bien. Vale, otra pregunta. ¿Por qué algunos coches tienen el dispensador de la gasolina a un lado y otros a otro? Qué cosa más rara, ¿no? Bueno, hombre, yo eso intuyo que serán cuestiones de diseño, ¿no? A eso sí que no le veo una explicación, más allá de que a lo mejor el diseño, no sé, no le veo la forma del motor, el cuánto ocupa el motor, ¿no? Mi respuesta Hay una sería, razón económica a eso. ya, bueno, mi respuesta sería, bueno, la respuesta, como muchos de los otros ejercicios, son de un libro que luego pondré en el enlace, el de The Economic Naturalist, de Robert Frank. Pues aquí lo que dice es que la idea es que se hace de manera medio aleatoria por modelos para que una vez los coches vayan a la gasolinera no tengan que esperar todos el doble o, bueno, mucho más lo que tendrán que esperar si todos los coches lo tuvieran a un lado, y simplemente se va poniendo a un lado o a otro para que en el momento en el que pasen por la gasolinera pues sea más fácil la distribución. Ya, bueno, sí, me puede parecer. O sea, que nadie le preocupe si está a la izquierda o a la derecha, porque si más o menos la mitad de los coches lo tienen a cada lado, pues ya está. Justo. Es más eficiente. Bueno, puede ser, puede ser. ¿Por qué las latas? Bueno, las latas del tamaño que tienen, se dice que, esto he leído en el libro, que si fueran un poco más, o sea, más anchas y más bajitas, costarían menos de producir. Pero no, aun si se hacen las latas un poco más alargadas, a pesar de que esto cuesta más producir, requiere más aluminio y más materiales. ¿Por qué puedes creer tú que puede ser esto? Que las latas son más alargadas en vez de más bajitas, a pesar de que cuesta más aluminio, es decir, cuesta más de producir. Ya, hombre, a ver, pero estamos haciendo casi más preguntas de tipo comercio, marketing, relacionadas con ventas, de por qué, que no sé si de economía, así de análisis de los agentes y eso. Pero yo intuyo que en general los envases se hacen para vender más. Me da a mí la sensación, vamos, esto sin ser un experto, pero uno ve desde las botellas de vino hasta no sé, hasta los sobres del té. El objetivo es que parezca que hay más de lo que hay dentro. Entonces no me extrañaría que la razón de las latas fuera que siendo un poco más altas te da la sensación de que tienen más de... Esa es la respuesta que da el libro, efectivamente, que por el efecto visual, que parece que al ser un poco más alta, va a parecer que contenga más. Pero eso pasa con todo. Ahora, por ejemplo, que están reduciendo los tamaños, ves que reducen el interior, pero el exterior no. Y las bolsas de patatas fritas, dices, podrían meter las patatas fritas en la mitad de tamaño de la bolsa. ¿Por qué gastan dinero en plástico a lo tonto? Hombre, pues porque una bolsa más grande parece que hay más patatas fritas. No, vamos, yo nunca le he visto más una técnica de marketing como otra cualquiera. Esta que también puede tener otras respuestas, no solo la económica, sino igual también una sociológica y cultural. ¿Por qué una persona en Manhattan puede ser más reacia a responder a un turista que le pare preguntando por una otra ubicación o para que le ayude en general que una persona de un pueblecito, por ejemplo, de Asturias? Sí, a ver, esto lo hablábamos antes. Está el coste de oportunidad de ese tipo en Manhattan, tiene mucha prisa porque lo que va a hacer en su tiempo es muy valioso. Y yo creo que también hay un punto de desconfianza y desconocimiento y de control del entorno. Que eso también es, pero cuidado, esto es muy importante también en cuestiones económicas, la confianza. La confianza es clave, es uno de esos asuntos de los que se habla poco, pero es clave en las relaciones económicas en sentido más amplio, también en la riqueza de un país, en muchas cuestiones. Un tipo en Manhattan al que le preguntas, uno, tiene mucha prisa, tiene cosas muy valiosas que hacer, y dos, no sabe quién eres tú y controla muy poco el entorno. Incluso aunque esté en su barrio, incluso aunque esté en la calle de su oficina, todos los que le rodean son desconocidos, no sabe si tú le quieres engañar o no, sabe que si le intentas engañar, sus escapatorias son limitadas o pueden serlo, en el sentido de que no tiene casi a dónde tirar. Mientras que en un pueblecito pequeño, en una ciudad pequeña, tú controlas el entorno. Probablemente conozcas a alguien de los que están por la calle. Si hay alguien por la calle, sabes quién es. Con lo cual, te viene un desconocido y te pregunta y como este me ponga en problemas, llamo a aquel de enfrente que a lo mejor no es amigo íntimo, pero bueno, le conozco, sé quién es y le digo, échame una mano. Incluso a él, si me ven problemas, me la va a echar. Conoces mucho mejor el entorno que te rodea en general, desde físico hasta las personas. Y entonces yo creo que la suma de las dos cosas, falta de confianza y ese coste de oportunidad, el que hablábamos antes, que yo sé que a ti te parece muy importante, yo creo que la suma de las dos cosas hacen que sí, que pueda ser
relativamente lógico, desde el punto de vista también económico, que alguien gaste menos tiempo en Manhattan en darte unas indicaciones de tráfico, de cómo llegar a un lugar, que en un pequeño pueblo. Otra que también hemos comentado antes mientras preparábamos la llamada. ¿Por qué las máquinas expendedoras de comida, bebida, refrescos, las que conocemos que metes 1 euro o lo que sea, te sale el producto, son tan diferentes de, por ejemplo, las máquinas de periódicos, que aquí en España a lo mejor no son tan comunes, pero en otros países sí, donde también metes una moneda y sacas el periódico tantos como quieras? ¿Por qué el fabricante de periódicos no decide utilizar el mismo modelo de máquina para sus periódicos las que una moneda, un periódico? Bueno, a ver, yo creo que ahí claramente es que 2 Coca-Colas son diferentes a 2 periódicos. Es decir, si tú te compras un periódico, el segundo no te sirve para nada, para envolver el pescado o algo así, o antes se hacía para esas cosas, pero no tiene mucha utilidad, con lo cual creo que el dueño del periódico tiene poco miedo a que alguien que abre la máquina se lleve más de un periódico. Y luego hay un segundo factor, que es que el periódico se financia vía el euro o 2 euros que tú pagas por el ejemplar, pero sobre todo se financia vía publicidad. Con lo cual, que haya más gente que coja el periódico de la máquina, hombre, no creo que le haga gracia al editor del periódico, pero bueno, pierde por una parte 1 euro que no le pagan, pero por otra parte, si esa persona que se lleva 2, se lleva 1 para él y otro, pongamos, va a pasar por casa de sus padres y le va a dar el periódico a su padre, pues tú ganas un lector o ganas 2 lectores o 3 lectores los que vayan a tener. Con lo cual, tampoco es que le moleste mucho que le roben, entre comillas, un periódico para empezar, pero yo creo que la razón fundamental es lo primero, que es que tampoco hay muchas posibilidades de que se lo roben, porque quien quiere los periódicos no te aporta demasiado. Ese segundo periódico no lo vas a robar. También es lo que decía de la confianza, cuando a la gente le das confianza, muchas veces no hace cosas que pensamos, no, pues la gente se va a llevar 2, ¿no? La gente es honrada y abre y además no siente la necesidad de llevarse 2, la gente no es tan fullera y tan tramposa como muchas veces algunos modelos económicos también nos hacen. Sin embargo, en el caso de las latas, cambia, porque es que tomarse 2 latas de Coca-Cola sí que es mejor que tomarse una. Entonces, claro, el dueño de la lata, o sea, el dueño de la máquina dice, supongamos que solo 1 de cada 20 usuarios es un tramposo. En el caso del periódico dice, si 1 de cada 20 usuarios es un tramposo, ¿qué se va a llevar el tramposo? 20 periódicos, hombre, como mucho se llevará 2, uno para él y otro para sus padres, 3, pero no se va a llevar los 50, es que no serviría de nada, sería absurdo, o sea, no ganaría nada el tramposo. Mientras que si en el caso de una lata de Coca-Cola un tipo se lleva las 50 latas de Coca-Cola, solo 1 de cada 20 es el mismo porcentaje y las 50 cao que le sirve, se las lleva a su casa, las almacena y se va tomando una cada día. Con lo cual, la suma de las dos cosas, pero sobre todo es eso, que es que 50 periódicos no los quieres para nada y 50 latas de Coca-Cola sí. Este cambio de ambientación que podéis ver los que nos estéis viendo se debe a un problema técnico en el final de la anterior entrevista, pero bueno, Domingo ha sido amable de cederme 5 minutos más para terminarla, así que continúo con las últimas preguntas. Y Domingo, si tuvieras que recomendar 5 libros para el que quisiera pensar como un economista, como tú, que has respondido a las preguntas muy bien, por cierto, te pondría un 10 si fueras mi alumno, ¿qué recomendarías? Bueno, yo soy muy de listas, la verdad. Me gustan mucho las listas de los mejores libros, las películas del año, ese tipo de cosas. Pero al mismo tiempo sé que las listas son un poco absurdas, porque yo, si te voy a dar 5 libros, pero a lo mejor me preguntas dentro de una semana y doy otros 5. Lo digo porque a lo mejor alguien luego dice, pero bueno, si un día dijiste que tal libro era imprescindible y ahora no lo nombro, porque soy así, el ser humano es inconstante. Entonces, bueno, te digo los 5 en los que he pensado esta mañana cuando me lo has dicho. Diría que el mejor resumen que yo conozco así de introducción a la economía, una especie de medio libro de texto, medio libro introductorio para gente que no sabe nada, sería Economía Básica de Thomas Sowell. Me gusta mucho, sin gráficos, sin números, con una explicación lógica, deductiva, que a mí me parece que es bastante interesante, sobre todo para los no iniciados, y bastante entretenido. Tiene un formato que no lo parece, pero es un libro así muy gordo, todo texto, ya digo, a la vista no es muy amigable, pero luego el texto a mí sí que me parece bastante entretenido y muy fácilmente, muy accesible para las personas que no
que no estén muy metidas en la materia. Luego, en, en segundo lugar, el libro que yo diría que a mí me cambió la forma de mirar la economía, la forma de pensar, incluso desde el punto de vista ideológico también, que me acercó más al liberalismo, aunque ya nunca he sido especialmente intervencionista o de izquierdas, no he tenido esa juventud que otros han tenido, ¿no? Cercana al socialismo o al comunismo. Pero el libro que cuando lo leí me supuso un cambio junto a La riqueza de las naciones, pero yo creo que este más es Libertad de elegir de Milton y Rose Friedman, que además creo que lo están reeditando ahora mismo en Deusto, con lo cual va a estar de actualidad porque creo que lo van a sacar en las próximas semanas, en este mismo otoño de 2022. Y a mí me gustó mucho, yo sé que Friedman tiene muchos detractores, para mí me parece que fue no sé cómo decirlo, un divulgador excepcional, uno de los mejores propagandistas de las ideas de la libertad, y el libro tiene un montón de buenas ideas prácticas. A lo mejor luego si nos metemos en la discusión sobre las cuestiones teóricas o sobre cómo las defiende, pues bueno, puede haber gente que diga, no, es que Friedman aquí en la teoría monetaria se equivoca, pero este es un libro muy lleno de ideas prácticas, de cosas que se podrían aplicar mañana y que mejorarían nuestras vidas. A mí me gustó mucho. Luego, un libro muy pequeñito que yo he recomendado mucho, los que me sigan ya me habrán oído hablar de él, pero que también me parece una introducción muy buena a esa forma de pensar un poco diferente como economista, a mirar las cosas desde todos los ámbitos, que sería Estado contra Mercado del profesor Rodríguez Brown. Es un libro que publicó Taurus hace 25 o 30 años, que yo leí en la universidad, me encantó, lo compré y luego está medio descatalogado, ¿no? Creo que no es demasiado fácil, aunque me imagino que ahora en Amazon, Iberlibros y estas pequeñas librerías se podrá conseguir. A mí me gusta mucho, el libro muy pequeñito, el libro que yo digo, si quieres decirle, cuando tu madre te diga, no, tu tía, tu abuelo que no sabe nada, tu primo que nunca ha estudiado economía, ¿no? Pero es que esto que dices de las soluciones liberales o libertarias son una locura. Estado contra Mercado de Rodríguez Brown, en 120, 130 páginas, le dice, mira las cosas desde otra perspectiva. A mí me encanta. El libro de introducción muy bueno. Y luego dos últimos libros que he citado pues, millones de veces en los últimos años, pero es que me parece que son libros de no economistas, pero que te obligan a mirar la realidad con desde otra perspectiva, que a mí me parece que son dos de los pensadores más interesantes de la actualidad. Antifrágil de Taleb, es probablemente he dicho pensador, es que no sé cómo definir a Taleb, porque no es un economista, tampoco diría filósofo, bueno, no sé cómo definirlo, pero Pensador. me parece el tipo que con las mejores intuiciones de la actualidad, el tipo que mejor describe la realidad, no los modelos, sino la realidad. Y me gusta mucho, y de sus libros el que más me gusta es Antifrágil, aunque todos son excepcionales, y Pensar rápido, pensar despacio de Kahneman, también otro clásico en mis recomendaciones, pero de nuevo, como yo creo que la economía al final es casi más que una ciencia, pero es que muchas veces decimos la economía como algo separado, ¿no? Como la física, la química, biología. Bueno, para empezar, la economía no es como las ciencias naturales, pero bueno, el derecho, si queremos también. Y yo creo que la economía en realidad es una forma diferente de mirar a casi todos los problemas del individuo. Más que un corpus separado, la economía debería ser una manera de enfrentarse a cada una de las disciplinas de ciencias sociales, la política, la sociología, el derecho. Y estos dos libros, tanto el de Taleb como el de Kahneman, un poco yo creo que nos empujan en esa dirección, ¿no? A mirar las cosas de forma diferente, más que tratar de compartimentar una ciencia o una forma o un tipo de estudios como si la economía fuera algo al margen de todas esas otras cuestiones que yo he dicho. Yo creo que el derecho tienes que mirarlo también muchas veces con mirada economista, la sociología, la política, bueno, en general, cómo interpretas tú la realidad. Muy bien. ¿Y con eso llevamos los cinco? Sí. Sí. Vale. Y última pregunta. Si pudieras tener una conversación con cualquier personaje histórico, persona viva, alguien, algún pensador, alguien que te interese, que dijeras, pues con esta persona, ¿con quién sería? Te digo un poco lo mismo que con las listas.
que ahora te voy a decir dos, pero dentro de una semana te digo otro. Bueno, Pero bueno, no, cuando me lo has dicho me he puesto a pensar así. eh, Normalmente en estas cuestiones la gente se pone así como muy, muy trascendente, ¿no? Evidentemente, pues yo siempre, o sea, siempre las respuestas típicas son Jesús de Nazaret, pues sí, también, la verdad es que sí. O yo qué sé, o Isabel la Católica, o Cristóbal Colón, gente así. Pero yo creo que si tuviese que elegir dos personas muertas, fallecidas, con las que me gustaría, por ejemplo, dos, con las que me gustaría hablar, serían John Ford y Julián Marías, que parecerán como más de andar por casa, pero a mí realmente me gustaría preguntarle, o sea, con quien me gustaría hablar es, digo John Ford porque digo, le diría, oiga, unos, sus películas son con las que más he disfrutado en mi vida y me gustaría preguntarles casi desde cosas triviales como por qué se le ocurrió tal plano, a un poco cómo veía la vida, me parece que es de las personas que más se parece su visión de la vida a la mía, por lo menos lo que transmite las películas. A mí me gustaría vivir en sus películas, me gustaría vivir en Innisfree, así que bueno, me gustaría comentárselo, a ver si él encontró alguna vez Innisfree en sus vidas. Bueno, Innisfree es el pueblo del hombre tranquilo, ¿no? Lo digo pues que no la haya visto, que la vea, que es una película excepcional. Y el resto de las películas, bueno, también me gustan mucho. Y Julián Marías igual. Yo creo que la persona a la que, el pensador, a la que yo más he admirado, yo casi diría que mi introducción al mundo político, social, incluso económico, aunque él no hablaba mucho de estos temas, fue a través de las terceras de Julián Marías en el ABC, un tipo de una honradez, de una visión que me encantaba. Y de esos de los fallecidos, de personajes vivos, no sé si quieres que te diga también alguien que esté ahora vivo, que no conozca y que me gustaría hablar con él. sí, que te gustaría llevarlo al podcast si pudieras. Que me gustaría llevarle al podcast. Y hacer un especial de economía para quedarte sin amigos. Bueno, alguna vez he dicho que me daría miedo, pero al mismo tiempo me llamaría mucho la atención llevar a Taleb. Es verdad. Quizás me parece un tipo tan peculiar. Digo que me daría miedo porque parece un poco así cascarrabias, un poco dado al enfado, pero al Sí, mismo tiempo sí, la por imagen nada te que da. bloquea. A Sí, mí sí, me ya bloqueó sé por poco. que, que algunos de los bitcoins os tiene ahí. Entonces, bueno, pues quizás Taleb, Warren Buffett también, Peter Lynch, gente así que ha hecho, que se ha salido un poco de la forma de pensar habitual y ha conseguido cosas extraordinarias. Por ejemplo, en esta cuestión, si me dices en el podcast que tiene cuestión de economía, pues a lo mejor eso. Taleb, Buffett, Peter Lynch, la verdad es que me encantaría. Muy bien. Pues, ¿dónde puede encontrar la gente más sobre tu trabajo? Escribes en Libre Mercado, ¿verdad? En Libertad Digital. Sí, bueno, en realidad casi todo lo que yo he hecho en Libertad Digital está en mi página personal de Libertad Digital. No es que sea una página que haya hecho yo, sino que a cada autor en Libertad Digital, a cada persona que escribe, pues tenemos una página. Si tú pones Libertad Digital Domingo Soriano en Vale. Google, que es lo más fácil, la primera Enlazaré, referencia, enlazaré tu página aquí con tu página de eso es, Twitter la también, que primera referencia tuiteas. que aparece es mi página, la que aparecen todos mis artículos desde el año 2010, los vídeos, todo. Y bueno, si no, pues en la página del podcast, si pones Economía para quedarte sin amigos, ya viene un site particular solo para el podcast, y en la pizarra igual, si pones la pizarra y ahí pues están todos los Estás, vídeos. Bueno, pues estás en Economía para quedarte sin amigos, La Pizarra, Domingo Soriano y Tu dinero nunca duerme. eso es. Muy bien. Pues ahí te puede encontrar la gente. Pues muchas gracias, Domingo. Pues gracias a ti, Eduardo, un saludo y nos vemos.